Ciudadanos tumbesinos, este periodo de gobierno 2019-2022 que me tocó dirigir la Municipalidad Provincial de Tumbes está enfrentando un proceso de transferencia. Y en ese camino no solo hay que darle cuenta a las distintas autoridades o a los distintos sistemas que tiene el Estado para ello. Nosotros nos debemos al pueblo. Y en esas circunstancias, esta gestión que está culminando su tarea está en pleno proceso de transferencia. Y queremos a ti, poblador tumbesino, también darte cuenta y que puedas a lo largo de estos días poder observar todo lo que tu municipalidad hizo. Esas obras que tú has visto ejecutarse, esos proyectos que tú has visto que se han encaminado, tienen un nacimiento, tienen un tema de idea, tienen una planificación, y eso parte de una sugerencia que se llama unidad formuladora, y que tú tienes que saber qué es lo que hace la unidad formuladora, que ha permitido que avance Tumbes. Esta unidad formuladora pertenece a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y durante estos años ha estado inteligente y excelentemente dirigida por el economista Martín Alberto Maceda Espinosa, con quien dejo en estos momentos para que te explique todo lo que trabajó por nosotros los tumbesinos. Contigo, el subgerente de la unidad formuladora. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, vamos a explicar en qué consiste los proyectos de inversión y todo lo que se trabajó en este periodo muy importante de la sugerencia de unidad formuladora. Un periodo un poco complicado, un poco difícil por la emergencia sanitaria. A pesar de todo, hemos movido un componente muy fuerte del PBI, que son las inversiones. De ello vamos a analizar, porque es muy importante conocer que eso genera impacto, cierra brechas y genera lo que es calidad de vida, ¿no?, que resalta en toda la sociedad, reflejando en sus servicios públicos, ¿no? Dentro de ello vamos a ver qué consiste esta sugerencia, cómo está su organigrama no estructurado. Es una sugerencia muy importante en el sentido que pertenece a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y con otras sugerencias, como por ejemplo la sugerencia de presupuesto, racionalización, planificación, OPIMI, tecnología de información, se interlazan, se unen. Por ejemplo, para que nosotros hablemos de proyectos, tenemos que coordinar con la oficina de OPIMI, coordinar con la oficina de presupuesto para determinar la cartera de inversiones. Sabemos que las inversiones del sistema del INVIERTE-P es muy importante porque es un sistema que enlaza las 11 sistemas administrativos del Estado. Esos 11 sistemas administrativos del Estado, como son contabilidad, administración, tesorería, entre otros importantes, nos ayudan a poder tomar buenas decisiones. Es por ello que la sugerencia de unidad formuladora coordina con OPIMI, coordina con planeamiento, coordina con presupuesto, coordina con racionalización, porque tiene que ver con los documentos de gestión de acuerdo actualizados, con el plan de desarrollo estratégico, con el plan concertado regional, con otras entidades, para poder evaluar dentro de esos recursos los que sean los más óptimos, los primordiales, de acuerdo también a su orden de prevalencia, de acuerdo a esa cartera de inversiones. Muy bien, conociendo un poco todo esto, vamos a explicar las funciones relevantes que tiene la unidad formuladora, ¿no? Dentro de ello tiene muchas funciones, dentro de ello tiene funciones muy importantes que nos ayudan a mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, primero, para evitar la duplicidad, sobredimensionamiento o fraccionamiento de las inversiones, es muy importante coordinar con las demás sugerencias. OPIMI, alta gerencia, el órgano resolutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque con ello nosotros optimizamos las inversiones. Es así que cuando nosotros ya tenemos la idea de priorización de inversiones, nosotros podemos elaborar esas ideas en la cartera de inversiones para que después se formulen y evalúen a través de las fichas técnicas simples, estándar, de baja y mediana complejidad, que son las fichas de acuerdo al sector establecido por el MEF, por la Dirección General de Programación Multinivel y Inversiones, ¿no? Es así que también nos han dado la facilidad de poder elaborar y aprobar las IOBAR, que nos ayudan a dar un impacto
y reducir de una manera u otra los procesos administrativos. También seguimos dentro de esas fichas el registro actualizado de las inversiones, esos documentos técnicos muy importantes que consisten bajo la normatividad, determinar, por ejemplo, su consistencia, determinar los formatos establecidos de acuerdo al seguimiento de inversiones. Si nosotros no tenemos en cuenta esos formatos como el 8A, el 12B, seguimiento de las inversiones, no podemos contribuir cómo nos están evaluando o cómo nosotros evaluamos el rendimiento de las inversiones a través del REI, conocido como REI, Registro de Inversión y Ejecución. Esa actualización de formatos son muy importantes. Dentro de ello yo puedo decir que hay dos muy fuertes, el formato 8A y el formato 12. El formato 8A te establece si es que en verdad siguen los lineamientos y parámetros y estándar de calidad de las inversiones con respecto a la calidad de vida que se tiene que generar el impacto en la sociedad. Es así que no puede perder el objetivo de las inversiones. Por ejemplo, si un proyecto fue creado como educación inicial, no pueden entregar un expediente con educación secundaria. Pierde su consistencia, pierde lo que es el objetivo en sí, ¿no? Entonces, todas esas normas, todos esos procedimientos son muy importantes y la metodología es importante de conocer. A pesar de todo ello, parece un punto importante muy simple, que es la coordinación, que lo resalta dentro de las directivas. Antes de poder evaluar o crear una cartera de inversiones, se tiene que coordinar con las demás entidades, como el gobierno regional, como las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, para evitar la duplicidad, de acuerdo a su jurisdicción, ¿no? Siempre y cuando esas entidades estén inscritas en el INVIERTP, ¿sí? Entonces, de esa manera, hacemos todo ese procedimiento, esas coordinaciones, esas articulaciones que nos ayudan a poder optimizar el recurso y poder tomar las mejores decisiones. Es así que la sugerencia de unidad formuladora tiene una producción de proyectos, ¿no? De acuerdo al periodo establecido, en este caso el periodo 2019 al periodo 2022. Es así que de acuerdo a la tipología de las inversiones, de acuerdo a las cadenas funcionales, tenemos proyectos muy importantes, como saneamiento, que tiene que ver con agua y alcantarillado, vivienda y desarrollo, que tiene que ver, por ejemplo, con los parques, transporte, que es un servicio de movilidad urbana, pistas y veredas, cultura y deporte, ¿no? Como recursos turísticos, como losas deportivas, planeamiento y gestión, que tiene que ver con proyectos institucionales, orden público y seguridad, que tiene que ver con, por ejemplo, seguridad ciudadana, comisarías, salud, que conocemos muy bien, salud de acuerdo a la categoría, educación básica regular, inicial, secundaria y primaria, y protección social, que tiene que enfocarse como, por ejemplo, CEDIC, CUNAMAS o MAPEC, entre otros que se necesitan mejorar estos servicios. Es así que dentro de esa producción tenemos que en el año 2019 establecimos en la cantidad de 13 proyectos viables, ¿no?, que nos demuestran un 22% del total, ¿sí? ¿Por qué un 22%? ¿Por qué 13? ¿No? Hay dos puntos muy importantes que hay que entender ahí. O sea, hay que analizar las cantidades, hay que analizar el porcentaje, hay que hablar las cifras. Como podemos observar ahí, cuando uno dice un 13, que es el 22%, hay que respetar el orden de prelación de la cartera anterior que ha dejado, por ejemplo, el periodo anterior. ¿Por qué? Porque ese orden de prelación se establece que se tienen que liquidar, ejecutar en varios periodos, expediente técnico, proyectos viables, formulación y evaluación hasta idea. O sea, ese proceso de prelación se tiene que respetar. La norma te establece que tú no puedes seguir produciendo si es que no termina de ejecutar lo que tienes. Lo explica muy bien la norma. Entonces, esto es lo que hemos hecho, avanzando con las inversiones y avanzando con estos proyectos. Es así que en el año 2020, a pesar que ya iniciamos con la pandemia, hemos producido mayor cantidad de proyectos. De 13 a 17, un 29% más, ¿sí? Entonces, eso es muy fuerte porque se hizo una planificación prospectiva de los escenarios futuros que se iban a determinar. Es así que ya resaltando ya el presupuesto, en el 2021 ya sentimos un poco ya fuerte el impacto, ¿no? Y no solamente eso, porque bajamos en el 2021 porque ya el recurso
establecido como cano, que de acuerdo a la ley lo establece que el 5% se tiene que determinar en la unidad formuladora para estudio de preinversión y personal para poder elaborar estos importantes proyectos. Es así que nos llegó hasta la mitad del presupuesto, tanto 2021 y para el 2022. A pesar de ello, este porcentaje se ha mantenido y no hay que olvidar que también nos golpeó hasta ahorita que tenemos la inflación de un 8%, porque esa inflación del 8% hace que los materiales, insumos, se eleven el costo, hacen gastar más. A pesar de ello, que no hay que olvidar que una de las partidas presupuestales en un presupuesto para un proyecto se había determinado poner en lo que es el COVID y había un gasto más en la entidad, asumía un gasto más la entidad. Entonces era un problema que se tenía que decidir, alguien tenía que comenzar con ello. Y se decidió y se avanzó. Es así que ya para el 2022 tenemos una producción de 20 proyectos, que es el 34%, porque estamos saliendo, respirando un poco más con este problema de emergencia sanitaria y nos resalta esa cantidad de cifras, ¿no? 20 proyectos, 34. De un total del 100% que nos suma los 59 proyectos que hemos elaborado en esta gestión. Muy bien. Ese cuadro también lo podemos hablar, ese cuadro muy importante lo podemos hablar a través de gráficos, ¿no? Podemos determinarlo lo que es la producción en cantidad, ¿sí? Entonces, de este análisis, de todo de acuerdo a la tipología de proyecto y cadena funcional, lo hemos determinado en dos gráficos importantes que pueden ustedes observar, muy importante, ¿no? La cantidad de las inversiones, la cantidad de las inversiones en el estudio de preinversión y la tendencia como se puede observar, ¿no? Podemos reflejar que en el año 2021 es la caída más fuerte en la tendencia, ¿no? Por el problema del COVID, por el problema de la incertidumbre que también a veces genera por parte del Estado, porque eso es un malestar, ahuyenta las inversiones. Nadie quiere invertir cuando hay incertidumbres, nadie quiere invertir cuando hay un riesgo país que se está involucrando cada día más, ¿no? Entonces siempre va a haber esos tipos de problemas que hay que saberlos conllevar. Dentro de ello, obviamente que las inversiones se reflejan a través de montos de inversión y en qué tipología o cadena funcional se ha determinado. Esos montos de inversión lo establecemos en cada año para poder explicar cómo se ha ido su distribución y la priorización y respetando la orden de prelación de las inversiones. Podemos ver, observar que nosotros teníamos más o menos comenzando en 19 millones y hemos crecido, nos hemos mantenido en 53, 55 millones hasta llegar a 95 millones en estudios de preinversión en esa etapa. Un total de 223 millones que nos da bastante realce por las inversiones a haber desarrolladas en esta etapa. Es así, explicando a detalle cada año podemos evaluar la importancia de los montos de inversión por cada cadena funcional. O sea, ¿en dónde se ha ido el recurso? ¿En dónde se ha ido el recurso? Podemos observar que el recurso se ha ido a saneamiento y transportes. Servicio de agua potable y alcantarillado, que nos ha afectado con COVID, se decidió, de acuerdo al orden de prelación y prioridad, se decidió hacer esos tipos de proyectos y de la mano también con transporte. Cultura y deporte, también, ¿no? Un 17%. Y planeamiento y gestión, un 20%, que son los proyectos institucionales a poder desarrollar. Muy bien, no podemos hablar solamente de números, no podemos hablar solamente de cadenas funcionales, también en qué se determinan las inversiones, aparte del cierre de brechas, aparte del impacto de la sociedad, es la calidad de vida. Y la calidad de vida se ve a través de los beneficiarios, ¿no? A través de beneficiarios tanto en la tipología de saneamiento, en la tipología de vivienda y desarrollo urbano, en transporte, cultura y deporte, que son los más importantes a desarrollarse, ¿no? Es así que seguimos la tendencia en el año 2020
y seguimos con esa política, seguir avanzando en saneamiento, seguir avanzando en transporte, seguir avanzando en cultura, seguir avanzando en planeamiento y gestión, que son proyectos que hemos priorizado de acuerdo a la cartera de inversiones. Y el impacto que tiene en la población. Podemos observar, podemos pensar y analizar, ¿no?, que el impacto se ha ido en lo que es servicio y saneamiento, perfecto, pero hay también que poder enfocarse un punto muy importante que uno puede decir o explicar, pero saneamiento a veces puede ejecutar mucha inversión, pero pocos beneficiarios. ¿Por qué? ¿No? Hay que saber diferenciar el tipo de inversión, la metodología y los beneficiarios, en el sentido de que las inversiones en saneamiento son inversiones más fuertes, son inversiones que tienen muchas partidas presupuestales, son inversiones que tienen muchos requisitos. Las inversiones como losa deportiva son inversiones que puede utilizarlo la mayoría y entre otras centros poblados el servicio, pero para saneamiento se utiliza de acuerdo a la zona de influencia exacta. Entonces hay que saber diferenciar y saber ver el impacto, siempre y cuando sabiendo que los servicios son diferenciados. Para el año 2021 seguimos con la política de acuerdo a esta gestión, con un fuerte 37% en cultura y deporte, con un 29% en planeamiento y gestión, saneamiento 25% y 9% transporte. Dentro de los beneficiarios más fuertes han sido personas beneficiarias en lo que es planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Sí, esos proyectos institucionales, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, enfocados también con residuos sólidos, enfocados también con gerencia de infraestructura, maquinaria pesada, ¿no?, de una manera u otra, en forma directa o indirecta a los servicios. Y cultura deporte, que hemos determinado otras losas deportivas y también como proyectos como recursos turísticos. Para el año 2022 podemos apreciar ya que fue una creciente de inversiones muy fuertes, ¿no?, porque ya salimos un poco de la pandemia, ya salimos ya de ese malestar, ya no gastamos mucho, ya nada prácticamente en COVID, en los gastos, en las partidas de expediente técnico o en las partidas de preinversión. ¿Por qué? Porque ese recurso se puede determinar optimizando para otro tipo de inversiones. Las inversiones como gasto en el COVID, habían inversiones que pasaban más de $500,000 en inversiones fuertes. Ese $500,000 podemos determinar en mejoramiento de colegios, de losas deportivas, entre otros. Es así que entre los rubros importantes, los más fuertes, tenemos en saneamiento, tenemos en vivienda, protección social, educación, orden público, planeamiento y gestión y transporte. El más fuerte, transporte, ¿no? Porque no solamente hay que hacer saneamiento, sino también cubrir esa brecha enorme que deja lo que es saneamiento, porque son dos tipologías muy diferentes, saneamiento y movilidad urbana, pistas y veredas, porque tienen que cerrar brechas de una con la otra. Dentro de los beneficiarios tenemos en planeamiento y gestión de reserva unos 116,000 beneficiarios, en orden público y seguridad, que tiene que ver con seguridad ciudadana, 116,718, vivienda y desarrollo 31,000, saneamiento 10,000, transporte 8,000. Son los rubros más fuertes que es en beneficiario de la población. Hay que saber que la misma persona puede tener varios servicios. Puedo tener movilidad urbana, puedo tener agua alcantarillado, puedo tener espacios públicos, puedo tener recreación pasiva, puedo tener varios servicios. Lo importante es que sea efectivo al llegar al servicio y pueda dar el impacto que se necesita. Espero haber explicado lo más importante de las inversiones y dar a entender que es una inversión
muy importante para el movimiento de todo este dinamismo económico que genera empleo y redistribución del dinero. Muchas gracias.